Yo quiero agradecer muchísimo a esta oportunidad de estar acá con ustedes. Yo voy a hacer una ponencia, pero espero también que podamos tener un debate entre nosotros en este momento muy importante que, de acuerdo con un postfacio que yo escribí exactamente, solamente ahora para la edición española del libro que se sacó, creo que la edición española del libro se sacó ayer, básicamente. Es un postfacio sobre la nueva frontera de la financiarización de la vivienda, que es el alquiler, y tomando el caso de España como uno de los casos centrales de la vanguardia donde esto se está pasando, juntamente con Nueva York, Berlín, algunos otros ejemplos. Entonces, yo voy a presentar muy brevemente la tesis central del libro, pero claro, no voy a presentar todo el libro porque yo quiero que ustedes compren el libro, que está con un precio especial para los que han llegado acá. Y decir que estoy pendiente de venir desde las jornadas de diciembre, cuando me invitaran. Yo quería mucho venir, pero era imposible en aquel momento. Entonces estoy muy contenta que esto finalmente hemos podido estar aquí. Entonces, un nuevo poder colonial ha surgido y desarrollado en las últimas décadas, especialmente en los últimos 20, 30 años, y que son las finanzas globales. Y yo empleo el término colonización y poder colonial para definir una ocupación territorial y a la vez también cultural de espacios, de gentes, de comunidades, o sea, una nueva forma biopolítica del control del espacio y del tiempo, con el objetivo único de extracción de renta, de interés, abriendo nuevas fronteras que sean capaces de generar interés para los capitales financieros invertidos globales. Y yo estoy refiriendo, cuando hablo de los capitales financieros globales, de una especie de muralla de dinero, una nube de dinero que flota sobre el planeta, buscando dónde bajar para poder ganar más interés, para hacerla más grande, para poder buscar dónde bajar, para ganar más interés, para hacerla más grande, para poder dónde bajar. O sea, yo puedo quedarme hasta el final de la noche repitiendo, porque es un capital de inversión cuyo único objetivo es ser más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. No tiene conexión concreta y real con la producción o la reproducción de la vida. Esta es la verdadera cloud, la verdadera nube que estamos viviendo. Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando del capital financiero internacional? Por ejemplo, los 30 grandes grupos de intermediación financiera que tenemos en el mundo manejan casi 2 trillones de dólares. Son bancos, son fondos de inversión, son equity funds, son hedge funds, son compañías seguradoras, ¿se dice eso? Seguradoras, compañías de seguros. Son también los fondos de pensión de los trabajadores, nuestros fondos de pensión de los trabajadores, y
nuestros ahorros, que están también invertidos, pequeños ahorros en la banca, que están buscando cómo no perderse en este mar de inversiones. Y, por ejemplo, solo para tener una dimensión, y claro, por cierto, son fondos de inversión de las grandes corporaciones también, de los plutócratas, de los sheiks del petróleo, y ahí caminamos. Solo para ustedes tienen una dimensión de solo el fondo de inversión de Apple, la que produce los aparatos, los iPhones, los iPads, es mayor do que el Banco Central de Alemania. La cantidad de dinero que flota buscando cómo poder hacer inversiones a largo y al corto plazo para poder reproducirse y tener más plata. Y de acuerdo con las cifras globales del Economist, en el año 2017, más de 90% del lucro, del profit, de estos fondos de inversión de las corporaciones son para distribuir dividendos entre los accionistas que se dispersan en el territorio global. O sea, no es Apple con esta plata, no es que Apple hace una inversión en nuevas plantas de fabricación de aparatos o innovación. 0.1% es para esto, pero la mayor parte es solo para generar más dinero para circular y buscar más interés. Y más importante, por todo lo que ha sido las reformas neoliberales, sí, estamos hablando de esto, esta cantidad de capital financiero global no tiene más barreras. O sea, puede circular libremente entre los territorios, entrar y salir libremente de los países. Y aquí en España conocemos muy bien lo que significa entrar, producir una burbuja, salir, quebrar el país. O sea, sabemos muy bien el efecto, ¿no?, de que una cantidad muy grande puede entrar y salir absolutamente sin tener ninguna barrera y ahora cada vez más sin pagar ningún tipo de tasación en los países. Incluso porque una parte importante de lo que circula en el mercado financiero hoy circula en los paraísos fiscales, en los offshore. O sea, son lugares fuera de la jurisdicción de los países. O sea, sin pagar ningún tipo de tasación para una eventual captura redistributiva de esta plata. Si no, estamos, y vamos a volver en este tema, pero estamos hablando de un tipo de capitales que son, por lo tanto, desterritorializados. O sea, no tienen cara, no tienen bandera, no tienen conexión real con la gente. Estoy, por ejemplo, comparando. Siempre han tenido capitalistas con concentración de renta en sus manos, pero en algún momento nosotros conocíamos sus nombres, dónde vivían, dónde era su casa, se identificaban y de alguna manera se relacionaba con el territorio, el país o la nación, para bien o para mal, donde estaban. Pero ahora ya no. El flujo es abstracto, son bits informacionales. No es nadie, es ficcional, no sabemos quién es. Y esto es bajo la lógica pura y simple de búsqueda de interés para este capital que ahora el espacio se organiza, el espacio de la ciudad
y de espacio, particularmente de la vivienda. Entonces, nuestra cuestión es, ¿por qué la vivienda? ¿Por qué la ciudad? ¿Por qué la vivienda y la ciudad, o sea, el espacio construido de una manera más general, se ha convertido en una gran frontera muy importante para estos tipos de capital? Y dos, ¿cuál ha sido el efecto de la toma del sector, del espacio construido en general, pero del sector vivienda en particular, por las finanzas globales? Y finalmente, ¿cuál ha sido el papel de los estados? Entonces, para empezar, ya de cara, el bla, bla, bla neoliberal es el Estado está quebrado, no tiene fondos, ni capacidad, ni eficiencia para proveer los ciudadanos de servicios y de políticas. Entonces, vamos al mercado, porque con el mercado, con su eficiencia y su cantidad de capital, podemos finalmente enfrentar las cuestiones. Bueno, esta es la primera mentira total que hay que aclarar acá, porque en realidad lo que tenemos, y ahí la idea es, deja el Estado fuera y abra, y esto es la idea, la ideología liberal, dejar el Estado fuera y dejar que el mercado trabaje con mucho más libertad. Lo que vamos a ver, y es absolutamente claro en todas las situaciones que yo pude pesquisar, es que el Estado ha sido un protagonista central en el proceso de financiarización, uno. Dos, que el proceso de financiarización y de la toma de la ciudad y de la vivienda por las finanzas globales ha sido masivamente un proceso de transferencia de los fondos públicos al privado y no un proceso de captura de fondos privados. Entonces, hay dos mentiras centrales acá que es muy importante tener en cuenta, y yo voy a intentar traer algunas informaciones empíricas concretas para demostrar. Y yo no necesitaría, porque, mira, el Estado español está absolutamente quebrado, no tiene plata, crisis fiscal, no sé qué, viene la crisis financiera hipotecaria y de pronto el Estado español pone una cantidad increíble de plata en los bancos para salvarles de la falencia, de la bankrota. O sea, ¿de dónde salió esta plata? Si no existía. Hay ahí, inmediatamente ya lo sabemos. Pero más que eso, el Estado ha sido un activo promotor de la transformación de la ciudad y de la vivienda para transformarla en un playground para las finanzas globales. ¿Cómo? Básicamente a través de dos mecanismos. El primer mecanismo se llama destrucción y el otro construcción de una nueva regulación. ¿Qué es que ha sido destruido? En términos de vivienda, y en el libro, en la parte 1, hay toda una historia de lo que pasó en varios países. El Estado activamente cerró toda y cualquier posibilidad de acceso a la vivienda de la parte de los más pobres y de las clases medias bajas que antes existían. Entonces, por ejemplo, en Reino Unido, la privatización radical del estoque de vivienda social y su transferencia a la gente que vivía ahí, que por cierto también ha sido un acto político desde un punto de vista del Partido Conservador, que logró tener el apoyo de la clase obrera inglesa, a quien le regaló las viviendas donde vivían, regaló prácticamente. ¡Qué maravilla! El único problema es que el mundo continúa y los hijos
de estos obreros a quien se regaló vivienda no tiene vivienda porque no hay más vivienda social, no hay más subsidio a la vivienda. Entonces, toda la política ha sido empujada hacia la compra de la casa propia por crédito financiero bancario. El ejemplo de Estados Unidos también, que siempre ha tenido una política dual de una parte promoviendo crédito hipotecario para la construcción de home ownership, de la casa propia, de los suburbios, es de los años 30, pero también tenía, fruto de la lucha de los trabajadores de Norteamérica, una política de vivienda social fuerte en la ciudad, de construcción de vivienda social de alquiler a los trabajadores. Reagan, en el mismo momento que Thatcher, decide no poner más plata en la política de construcción de vivienda social, desmantelarla, pero de otra parte, financiar, subsidiar la compra de la casa propia a través de isenciones fiscales en el impuesto sobre la renta. O sea, masiva transferencia de fondo público para promover crédito y compra de la casa privada. No es falta de dinero público, sino un redireccionamiento del fondo público hacia home ownership. Y bueno, en lugares como España, que nunca efectivamente han tenido una política de vivienda social con tanta presencia como, por ejemplo, 40%, en 68, 40% de todo el parque residencial del Reino Unido era vivienda social. 40% de todo el parque. En los Países Bajos, en Holanda, también cifras muy semejantes, en algunos lugares muy importantes. Esto no es verdad para el caso de España ni Portugal, nunca ha tenido. Pero, por ejemplo, la destrucción activa que se ha hecho acá ha sido ya desde luego, desde los 90, una limitación del poder de los arrendatarios, o sea, una transformación en la política de alquileres de manera a también empujar la gente hacia la compra de la casa propia, del apartamento, del piso propio vía crédito de la banca, junto con una oferta que ustedes saben muy bien, una oferta de un crédito subprime que mucha gente entró, estafó y después, bueno, perdió. Y así hay infinitos ejemplos de cómo se destruyó todas las posibilidades de acceso a vivienda que ya existían y se promovió en todo el mundo, en todo el planeta, con distintas versiones, la idea de la compra de la vivienda individual como única política de vivienda. Claro, por trás de esto está la industria de construcción, por trás de esto está toda la transformación que las ciudades han tenido, la expansión de sus territorios hacia las áreas rurales, porque en casos como el español, pero también en casos como Chile o Brasil, la producción masiva de vivienda por el mercado ha sido una producción periférica, una producción en las afueras, suburbana, mayoritariamente, que a la vez también, y esta es la relación entre política de vivienda y política de ciudad, en el caso chileno, el caso brasileño, y quizás ustedes me dirán si también podemos decirlo para el caso español, la política de oferta de vivienda masiva suburbana en las afueras, en la área metropolitana, también ha sido una política de abrir espacio en las áreas más consolidadas y centrales de la ciudad vía grandes proyectos urbanos, que fue una otra olla muy importante de movilización y atracción de capital financiero global vía reforma de infraestructuras
y construcción de proyectos, siempre con un lindo museo de Calatrava dentro, o de Zaha Hadid, o de estas otras, de tal manera que tenemos en todas las ciudades del mundo paisajes absolutamente únicas, espectaculares, que son idénticas en todas las ciudades, que uno no sabe. Yo me acuerdo bien cuando era relatora y tenía estos vuelos muy largos y llegaba en una ciudad, ya no sabía más dónde estaba. Yo estoy y miraba en el paisaje del centro de la ciudad con las torres corporativas de vidrio, los shopping malls, los centros de compra, los hoteles de bandera internacional, y yo nunca sabía dónde estoy. Estoy en Yakarta, en Río, en Dubái, en Chicago. Es exactamente el mismo paisaje. El paisaje que yo defino como un paisaje para la renta. No es un paisaje para la gente. Y que se reproduce en todas las ciudades idénticamente porque se vende como un producto en el mercado financiero global. Y Valencia ha promovido claramente proyectos de reestructuración urbana. Barcelona es un caso típico. O sea, hay una relación, y en caso brasilero hay procesos de desalojo masivo, especialmente de asentamientos informales, relacionados con esta oferta de vivienda masiva vía crédito hipotecario, muy subsidiado en el caso de Brasil, con presupuesto público para que la gente pudiera comprar, los pobres pudieran comprar, limpiando la ciudad central y las zonas consolidadas de los pobres. Bajo el mantra de la política urbana actual, generalizada, que es en inglés, eso tiene que ser en inglés, perdón. Unlock land values. ¿Qué quiere decir? Unlock land value, destrabar y hay un libro del Banco Mundial que enseña a las ciudades cómo hacerlo, destrabar el valor de la tierra. Significa lo siguiente: ¿cómo es posible que una tierra tan bien ubicada, que puede render miles y miles de dólares para el sheik del oil y el plutócrata ruso, esté en las manos de esta gente tan pobrecita, con locales comerciales tan poco lucrativos? O sea, la idea de que la mejor manera, la mejor forma de utilizar la ciudad es la más lucrativa, se ha convertido en la política urbana central en las ciudades, en el mundo. Y ha producido paisajes absolutamente homogeneizantes, y yo diría hoy con más certidumbre, huecas. ¿Se dice eso cuando es vacío por dentro? ¿Es solo una cáscara? Hueca. Qué bon. Huecas, lo que significa que una buena parte de este stock es vacío, no hay nadie. Porque para la inversión financiera, y esto también es la parte perversa de la historia, el espacio construido se ha convertido en un punto muy importante de ancoraje del capital financiero global, porque el espacio construido tiene algunas características muy especiales. Una, duración en el tiempo, no desaparece. O sea, un espacio construido puede perder valor, puede estar devaluado, puede degradarse un poquitico, pero no desaparece. Puede tener otro valor en un otro momento, y los ciclos del capital históricos han sido procesos de devaluación y revaluación, devaluación y revaluación, y típicamente operaciones que tenemos en nuestra ciudad. Este barrio es muy degradado porque es un barrio donde vive la gente más
pobre, es muy degradado, ya no se puede, entonces vamos, y justamente vive la gente más pobre porque ha perdido valor, porque las élites han dejado de vivir ahí típicamente, porque han migrado hacia otros barrios, y ahí una operación de revalorización lo pone de nuevo en marcha, echando y desalojando, por lo tanto, lo que hemos definido como gentrificación, pero que hace parte de estos ciclos del capital. Pero la segunda cuestión, una es la duración. Entonces, un fondo de inversión, Apple no tiene prisa. Puede poner su dinero en un lugar que puede quedarse 10 años vacío, no importa, porque mientras tanto está ganando bastante en Dubái, y mientras tanto ahí en Bangladesh ya encontró un excelente negocio, y en 10 años o 15 años puede empezar a ganar. Entonces yo me acuerdo que la primera vez que estuve en Dubái con todas aquellas torres espectaculares vacías, yo me quedé así, ay, pobrecitos de los promotores, han perdido plata, todo esto es vacío, pobrecitos. ¿Qué pobrecitos? Que nada. Estas cosas no han sido hechas para vivir o para utilizar, solo han sido hechas para capturar capital y apuesta en una posible valorización futura. Una de las maneras más ingeniosas y que ha sido fundamental ahora para la nueva ola de la financiarización de la vivienda, que es la emergencia de un sector corporativo de alquiler, financiarizado y globalizado, son las SOCIMIs, o en inglés, los Real Estate Investment Trusts. O sea, son fondos inmobiliarios donde la gente puede poner capital, y los fondos inmobiliarios pueden, juntando, movilizando mucho capital, comprar, por ejemplo, fincas enteras. 1, 2, 3, 5, 10 fincas enteras, y convertirse en propietario de fincas enteras, y a partir de ahí, por cierto, echando toda la gente que vive ahí, porque compra la finca con la gente dentro, a partir de ahí empezando a poner o imponer una nueva política de alquiler para poder remunerar el capital de inversión. Entonces, por cierto, el impacto de esta toma del sector vivienda y por el capital financiero, ya hemos conocido muy claramente cuando hemos tenido la crisis financiera hipotecaria, la burbuja, y luego después el estallido de la burbuja y la crisis. ¿Cuál es el impacto? Probablemente el tipo que entró en la operación entró, vendió al otro, vendió al otro, vendió al otro. Y ya ganó su interés. Ya no tiene ninguna más relación con aquello. Pero ¿quién han sido las personas que se han perjudicado con la crisis? No fueron los fondos de inversión que armaron las operaciones, porque esto ya armaron y como golondrinas ya habían salido para ir a otra parte, como los capitales que armaron toda la política de vivienda chilena, después armaron la política de vivienda brasilera con el programa Mi Casa, Mi Vida. Salieron de Chile, entraron en Brasil, salieron de Brasil. Cuando salieron, los constructores llegaron al gobierno y dijeron, nosotros vamos a quebrar, y el gobierno lanza el programa Mi Casa, Mi Vida, para salvarlos, básicamente. O sea, no son ellos que han perdido. Los que han perdido fue la gente, desposeída, que después se quedó sin la plata que ha puesto para comprar los pisos y sin casa.
donde vivir. Y ahí, ¿qué pasa? Que creo que es el momento que estamos ahora, que es el momento del posfacio del libro. Después de la crisis financiera inmobiliaria, entonces tenemos de nuevo un ciclo de un stock devaluado, de bajo precio en las ciudades que ha perdido su valor con la crisis. Luego entran de nuevo, ¿quién? Exactamente los mismos fondos de inversión, equity funds, como Goldman Sachs, como todos los que habían sido los personajes centrales en la ola anterior, a comprar este stock devaluado. Pero gracias a qué? Gracias a las políticas públicas estatales que han creado, por ejemplo, sociedades especiales con este stock devaluado y después han vendido este stock a los fondos de inversión, que han creado la regulación de las SOCIMIS, incluso han generado isención total de impuestos para los fondos de inversión, atrayendo estos capitales, que han reformado la ley de arrendamientos urbanos para poder transformar un stock devaluado más una necesidad de vivienda de la gente, porque no hay más crédito, porque la gente perdió su casa, porque no hay otra alternativa sino el alquiler. Maravilla, una nueva demanda, un nuevo producto, vivienda de alquiler. Y una vivienda de alquiler financiarizada. Claro que ahí hay varias dimensiones distintas. No sé el cuánto ya podemos ver algunos de esos grandes arrendadores globales financiarizados en Valencia. En Barcelona sí, Blackstone claramente, no sé el cuánto, por ejemplo, Vértice tiene también mucha inversión financiera dentro, ¿no? Pero creo que sí. Y así, un sector corporativo de alquiler muy peligroso, porque tiene una capacidad de determinar precio mucho mayor por el monopolio que tiene en ciertas partes de la ciudad, porque atacan barrios. No es que atacan un piso aquí, otro ahí, otro ahí. En el caso de Nueva York, de Barcelona, de Berlín, son barrios enteros. En el caso de Fulton Country, en California, son barrios enteros que son atacados. Muchas veces los barrios mismos que han sufrido más ejecuciones hipotecarias durante la crisis financiera. Esta es una de las dimensiones. La segunda dimensión, por cierto, es la turistificación. Yo la miré no desde el punto de vista de la industria del turismo, que hay que discutirla mucho y creo que también es un eje súper importante, pero desde un punto de vista de Airbnb, por ejemplo. Airbnb también es financiarizado. Airbnb, ¿quién son los grandes inversionistas en Airbnb? Goldman Sachs, siempre son los mismos que tienen, también ahí pueden sacar sus intereses. Y de nuevo, claramente, en este sentido, los estados lo que han hecho es básicamente abrir el campo, abrir el espacio, que vengan. Un ejemplo concreto, Golden Visa. La primera vez que yo oí hablar de Golden Visa, yo no pude acreditar. Yo, no, eso debe ser un chiste. No es un chiste. Transaccionar y negociar derecho de ciudadanía por inversión inmobiliaria. Y esto no es solo en España. Yo estaba otro día en el vuelo mirando estas revistas que te dan en el vuelo y ahí estaban vendiendo Dominica con Golden Visa. ¿Quieres ser ciudadana de Dominica?
Si tienes $200,000 para comprar un real estate, en Portugal lo hicieron lo mismo. O sea, transaccionar, ciudadanía no es pertenecer a un territorio, no es tener su raíz ahí. No, ciudadanía es comprar un pedazo de ciudad y poner su capital. O sea, perdón, eso ya es sexo explícito. Es pornografía. Porque es de una manera muy clara explicitar quién es ciudadano. El capital financiero es ciudadano. Y nosotros. Entonces, masivos procesos de desposesión se están pasando. Esto es el impacto. Pero exactamente por qué se están pasando masivos procesos de desposesión en nuestras ciudades, yo creo que un nuevo movimiento social en torno al derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda, exactamente por la crisis de la vivienda y por la crisis de la ciudad, está también emergiendo. Y en varias ciudades del planeta, en este momento estamos acá hablando, pero seguramente en este momento hay reuniones como esta, en muchas ciudades, pensando cómo organizarse, cómo frenar, cómo luchar, cómo apropiarse de la ciudad, cómo afirmar, ojo, Estado, esto no es tu propiedad privada, es nuestra propiedad colectiva. Así que tenemos nosotros que decir qué es lo que hay que hacer y cuál es la política y cuál es la regulación. Entonces, la ley de arrendamientos urbanos es una ley que tiene que proteger la gente que vive en la ciudad y no desprotegerla. La ley de la vivienda es una ley que debe abrir espacio para apoyar a los ciudadanos en su acceso a la vivienda y no quitarlos de este derecho. Y muchas otras regulaciones, yo creo que son bastante importantes a nivel local, porque también nuestros planes urbanísticos, nuestros planes de zonificación, tienen que crear zonas protegidas para los ciudadanos. Esto no existe en los estándares y las regulaciones. Pues, inventemos. Los estándares y las regulaciones no existían hace 50 años. Podemos crear otra. En Brasil, por ejemplo, hemos creado el concepto de zonas especiales de interés social dentro de la zonificación, que protege ciertas áreas de la ciudad para que sigan siendo barrios populares para la gente de bajos ingresos. Y hay mucha imaginación posible, yo creo, en esta dirección y en este sentido. Por eso yo creo que en este momento tenemos una agenda, y en España seguramente, y en Cataluña en particular, hay una agenda importante de lucha hacia regulaciones dentro del Estado, lucha en términos de control desde las localidades, pero sobre todo es súper importante, muy importante, más importante que todo, la organización de los vecinos. La organización de la gente para poder crear, generar esta fuerza colectiva común que define la ciudad como un bien común, como un bien colectivo. Gracias.